derramen las copas de una botella. En mayo de 1927, cuando Sandino declaró que quería patria libre o morir y se alzó contra los yanquis, personificó la historia de dignidad y resistencia del pueblo nicaragüense. De Diriangén y sus guerreros contra los conquistadores, de los patriotas nicaragüenses y centroamericanos contra las huestes del filibustero William Walker, del nacionalismo de la Revolución Liberal de 1893 y de Benjamín Celedón, enfrentando la intervención norteamericana en 1912. Haciéndole los honores a un valiente general. La guerra antiimperialista del general de hombres libres al mando del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua sintetizó la legitimidad de las ideas patrióticas, revolucionarias y anticolonialistas en nuestra América y sus posibilidades de victoria. Ese valiente Sandino. En enero de 1933 expulsó a los marines y al ser asesinado el 21 de febrero de 1934 se convirtió en el símbolo superior de nuestra nacionalidad, dignidad y amor por Nicaragua. Y luchemos porque viva ese valiente Sandino. Los soldados de Sandino. Después del asesinato del héroe, Anastasio Somoza García, jefe de la naciente Guardia Nacional, se instaló en el poder mediante el golpe de Estado de 1936 y, sostenido por las armas, inició una de las dictaduras más prolongadas y sangrientas de América Latina. Fiel gendarme de los intereses norteamericanos en la región, simuló rectitudes democráticas, existencia de partidos políticos, aparente separación de poderes y procesos electorales, en contubernio con la oposición conservadora favorecida con pactos y privilegios. En sus 43 años de existencia, el somocismo garantizó los intereses de terratenientes, ganaderos, importadores, industriales y banqueros. Con una estabilidad social impuesta, la oligarquía había asegurado sus negocios y ganancias. La familia Somoza y sus allegados, utilizando al Estado como patrimonio familiar y con la bendición de la cúpula clerical, se constituyó en grupo dominante en importantes esferas de la economía nacional. El somocismo impulsó el capitalismo agroexportador, logró periodos de crecimiento económico superiores al 6% anual, promovió políticas y acciones sociales con propósitos clientelares. Además de llenar plazas, tenía sus sindicatos blancos y controlaba organizaciones estudiantiles, campesinas y comunitarias. Todo en medio de una brutal explotación y opresión que mantenía en extrema pobreza a los sectores populares. Sin saber leer, sin poder hablar, descalzo y hambriento de libertad. El poder dictatorial fue enfrentado inicialmente por sobrevivientes de la lucha de Sandino, como Ramón Raudales, y liberales y conservadores independientes como Adolfo Báez Bone, siendo reprimidas todas las tentativas con cárcel, exilio y asesinatos. La acción heroica de Rigoberto López Pérez, que en septiembre de 1956 acabó con el tirano, inició una nueva etapa en la lucha con intentos armados de la oposición. Olama y Mollejones en 1959, liderado por Pedro Joaquín Chamorro, o los cuartelazos del 11 de noviembre de 1960 en Jinotepe y Diriamba. Aquí Radio Rebelde a las puertas de Santiago de Cuba, el doctor Fidel Castro. Con el entusiasmo que en 1959 generó la Revolución Cubana, se realizaron numerosos experimentos armados, entre ellos la guerrilla de Chale Haslam, la columna 15 de septiembre dirigida por Julio Alonso Leclerc, la columna Sandino dirigida por el periodista Manuel Díaz y Sotelo, la guerrilla de Heriberto Reyes y el Frente Revolucionario Sandino. En la guerrilla de El Chaparral, que entraría desde Honduras para derrocar a Somoza, Carlos Fonseca fue herido de gravedad y durante su convalecencia en Cuba estudió a profundidad la gesta de Sandino.
Comprendiendo que su referencia era de importancia estratégica para los patriotas nicaragüenses, al fundar en 1961 una nueva organización, insistió en llamarla Frente Sandinista de Liberación Nacional. Como un chilotito tierno, fulgurante bajo el sol, nace el Frente Sandinista, mazorca y espiga de liberación. En este proceso participaron además Santos López, Silvio Mayorga, Francisco Buitrago, Rigoberto Cruz, conocido como Pablo Úbeda, Faustino Ruiz, Germán Pomares, Inocente y José Benito Escobar, Tomás Borge, Bayardo Altamirano, Víctor Tirado López, entre otros. La construcción del FSLN se sustentó en el ideario patriótico y el ejemplo de Sandino, las luchas antidictatoriales, anticoloniales y de liberación nacional que ocurrían en otros continentes, las ideas socialistas del marxismo y más tarde en el humanismo de cristianos revolucionarios inspirados en la teología de la liberación. Algunos de sus fundadores cultivaron el marxismo dotándose de un método para analizar la realidad nacional que les permitió identificar la naturaleza del régimen somocista e intereses de clase en las organizaciones políticas de entonces, asumir una posición antiimperialista y organizar una fuerza propia distinta de las paralelas históricas, que de manera genuina representara a los sectores populares, en especial a obreros y campesinos. Es la primera macoya del frente, bajo la lluvia feliz. La guerrilla de Raití-Bocay en 1963 fue la primera acción armada del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y su fracaso militar dejó muchas lecciones. Entre 1963 y 1967, las maniobras de la dictadura generaron en la oposición expectativas de cambios por la vía electoral. Pero el 22 de enero de 1967, Somoza reprimió una marcha opositora, siendo asesinados más de 300 nicaragüenses. Pleno sol de rebeldía, tras el telón del paisaje, sinfonía del coraje, Pancasán. Allí vi a Silvio Mayorga con granadas y poemas, derribando las estrellas, Pancasán. Carlos Fonseca insistió en el imperativo de la vía armada revolucionaria. Cosechando años de organización campesina, impulsó la guerrilla de Pancasán, otro revés militar, pero que selló en definitiva el surgimiento de una opción distinta a la oposición tradicional. Allí cayeron los dirigentes Silvio Mayorga y Pablo Úbeda, entre otros combatientes. Pancasán, con el primer fogonazo. Entre 1967 y 1970, la resistencia urbana operó con audacia, pero cayeron varios militantes y cuadros extraordinarios como Selim Schible, Casimiro Sotelo, Julio Buitrago, Leonel Rugama y Luisa Amanda Espinosa. También fueron apresados decenas de guerrilleros, entre ellos los dirigentes Daniel Ortega, Doris Tijerino y José Benito Escobar. Luego vino el intento guerrillero de Sinica en 1970, un nuevo revés respondido con brutal represión contra los campesinos. Voy a hablarles, compañeros, de las mujeres del Cuá, que bajaron de los cerros por orden del general, de la María Venancia y de la Manda Aguilar.
En 1969, Carlos Fonseca dirigió la elaboración del programa histórico Los Estatutos del FSLN y otros textos. Ese año fue capturado en Costa Rica y liberado en octubre de 1970 por un comando internacionalista dirigido por Carlos Agüero. A la Cándida Martínez, un guardia la combinó. La brutal represión de 1970 amenazó la existencia del FSLN, obligándolo a pasar al período de acumulación de fuerzas en silencio. Mientras Henry Ruiz y otros cuadros organizaban una nueva columna guerrillera en la montaña, en la ciudad se establecieron vínculos con organizaciones populares y el movimiento cristiano revolucionario y fueron creadas organizaciones intermedias. Decenas de muchachos y muchachas del Frente Estudiantil Revolucionario, Cristiano y Sindical trabajaron barrios, centros estudiantiles y fábricas y se fortalecían con hombres y mujeres las estructuras clandestinas. El terremoto de 1972 agudizó las contradicciones entre el somocismo y distintos sectores del pueblo. Con nuevas modalidades de lucha como las tomas de iglesias, estudiantes, maestros, obreros de la construcción y trabajadores de la salud realizaron importantes jornadas reivindicativas. El canto testimonial de los Mejía Godoy, el grupo Pancasán y la poesía acompañaban la lucha sandinista. Esta flor del pino que entre brumas nació es la que Sandino con sus manos cortó. En este período cayeron los dirigentes históricos Óscar Turcios y Ricardo Morales Avilés. Hermano, dame tu mano y unidos marchemos ya. Esta fase concluyó el 27 de diciembre de 1974 con el exitoso operativo Diciembre Victorioso, con el que se liberó a los presos sandinistas y se entusiasmó a diversos sectores de la sociedad. Juntos unidos lucharemos y unidos lograremos llegar al final. Ya nadie detiene la avalancha. La dictadura respondió con 35 meses de estado de sitio, ley marcial y represión en todo el país. Fueron capturados, asesinados o desaparecidos centenares de campesinos e importantes combatientes, y una corte militar juzgó a 112 sandinistas. Esta es la guerra desatada, la guerra prolongada. En este complicado contexto se profundizaron las diferencias dentro del FSLN. A finales de 1975 ocurrieron las primeras rupturas y en 1976 eran públicas las tres tendencias: guerra popular prolongada, proletaria y tercerista. Desbordante de amor hacia los hombres, trinitaria roja, tu pecho desnudo. Carlos Fonseca entró al país a finales de 1975 y en busca de la unidad subió a la montaña en marzo de 1976, controvertible decisión que denotó falta de visión para preservar al más importante dirigente e incuestionable referente ideológico y ético que hasta entonces tenía la lucha. El 8 de noviembre de 1976 cayó en la montaña con el fusil en la mano. Comandante Carlos Fonseca, Tayacán vencedor de la muerte. En la ciudad cayeron el mismo día los dirigentes Eduardo Contreras y Roberto Güembes. Romeo de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente. Pese a la represión y la división, el trabajo organizativo se fue extendiendo en las ciudades y el campo. En colegios, universidades y barrios, los jóvenes desarrollaron jornadas contra la represión, exigiendo libertad y respeto de los derechos de los presos políticos. La tortura está abrazándote.
valientes denuncias como las de la campesina Amada Pineda, violada múltiples veces por una patrulla de la Guardia en 1974, mostraron dentro y fuera del país la naturaleza criminal de la dictadura. Sacerdotes y religiosas tomaron partido por el pueblo martirizado. En 1976, el padre Fernando Cardenal denunció ante el Congreso de Estados Unidos las matanzas de campesinos. Las mujeres ampliaron su participación en la militancia y en 1977 organizaron la Asociación de Mujeres ante la Problemática Nacional para defender sus derechos atropellados y apoyar la lucha del pueblo. La solidaridad internacional se expresó de manera contundente. Se organizaron comités de solidaridad en Norteamérica, Cuba, México, Venezuela, Costa Rica, Panamá, España, Francia y Alemania. Intelectuales, obreros y estudiantes hicieron sentir el repudio de los pueblos del mundo contra el somocismo. Aquel pueblo está cansado de vivir siempre de esclavo. Ya Sandino le dio su lección. Y si no se va, aquí está mi brazo, empuñando el fusil para darle su cachimba. En 1977, la represión en la montaña alcanzó su máximo nivel. A inicios de este año, cayeron Claudia Chamorro y Carlos Agüero. En mayo, con la consigna Rodrigo no ha muerto, la tendencia GPP atacó patrullas de la Guardia Nacional en Estelí, Managua y León. Como un mojón que marca nuestra historia. En octubre, la tendencia tercerista ejecutó acciones ofensivas en Nueva Segovia, San Carlos y Masaya, lo que constituyó un salto de calidad en la estrategia de lucha. Esta ofensiva, a la par del lanzamiento del Grupo de los 12, amplió la imagen del Frente Sandinista de Liberación Nacional en el exterior, explicitó su política de alianzas y lo proyectó como alternativa multiclasista de poder. En ese mes cae Pedro Arauz Palacios, dirigente y principal organizador urbano durante todos esos años, junto a otros importantes cuadros. Atabales y ocarinas para pronunciar tu nombre, comandante Federico. Tú enseñas tu faro, tú enseñas tu faro, pero Joaquín Chamorro. El brutal asesinato del héroe Pedro Joaquín Chamorro en enero de 1978 impactó la conciencia política nacional e internacional. La masiva acción social y política en repudio al crimen creó un dinamismo sin precedentes. La burguesía opositora llamó a huelga nacional de brazos caídos y el Frente Sandinista de Liberación Nacional convocó a las organizaciones gremiales, sindicales y sociales a imprimirle carácter popular a la lucha. A partir de entonces, el país se mantuvo en permanente agitación y movilización. Vivirás por Imbó, llama pura del pueblo. Ataba al guerrillero. En febrero estalló la insurrección popular de Monimbó. El 26 cayeron Camilo Ortega y otros militantes y en marzo se desarrolló una monumental huelga de hambre de madres de presos políticos por el cese del aislamiento de Tomás y Marcio. Lucha respaldada por una huelga de estudiantes que paralizó todos los colegios del país. La toma de iglesias, marchas y manifestaciones se extendieron por todo Nicaragua. La represión se multiplicó, ensañándose en los jóvenes, y a la par creció la conciencia en la necesidad de la organización y la lucha armada revolucionaria. En julio, 23 organizaciones fundaron el Movimiento Pueblo Unido, vehículo de coordinación y comunicación entre las organizaciones populares en lucha. La oposición tradicional había creado el Frente Amplio Opositor, donde participaba el Grupo de los 12, y el FSLN impulsó, más tarde, el Frente Patriótico Nacional. Barranco, hermano de viento, de canto y de luz.
El 22 de agosto fue realizado el exitoso y espectacular asalto al Palacio Nacional que logró la libertad de todos los presos políticos. 22 de agosto del 78, en este corrido se los cuento yo. Noticias llegadas desde Nicaragua cuentan que en Managua la cosa empezó. Al mismo tiempo, estudiantes entre 14 y 18 años insurreccionaron Matagalpa. Encendamos la noche, pongamos el llano en llamas, pongamos el llanto en llamas, pongamos la noche en llamas y por nuevo tiene que amanecer. El 9 de septiembre, mientras escuadras sandinistas atacaban posiciones de la Guardia en diversas partes del país, pobladores de Estelí, Masaya, León, Chinandega y Diriamba levantaron barricadas y controlaron durante varios días parte de sus territorios. Esta ofensiva insurreccional dejó grandes enseñanzas y permitió la incorporación de miles de jóvenes a las unidades de combate, que preparados militarmente fortalecieron, luego, las columnas de la insurrección final. Fue masiva la incorporación de chavalos en estructuras territoriales flexibles, comités de acción popular, milicias y brigadas populares y organizaciones barriales del movimiento Pueblo Unido. Lo que nos da el coraje de combatir son los 44 años de robo y explotación de la dictadura somocista. Somoza evidenció su genocidio al bombardear ciudades y asesinar a centenares de personas con sus criminales Operación Limpieza. Les importa nada, son unos haces. Lo peor es la aviación, 8 días que nos voló, si ustedes registran, hasta el día en que él bombardeó nosotros éramos liberales y éramos con él. Pero al ver este crimen que ha hecho, no. Traigo sembrado en la espalda y los pies el dolor de mi gente, de María y Vicente, de la vendetajadas, del que lustra en el parque, del que muere en la calle, del costal de miserias que ese tiempo heredé. Y aunque tanto se ha llorado y aunque tanto se ha pedido. El 8 de marzo de 1979 fue firmada la Unidad Sandinista. Se incrementaron las operaciones militares coordinadas, logrando éxitos sin precedentes. Fueron creados los Estados Mayores y una comisión política conjunta. Las organizaciones de las tendencias prepararon y organizaron al pueblo para la insurrección definitiva. Fueron formadas y entrenadas unidades militares, conseguidas armas y municiones, ejecutadas acciones de fogueo y combate, asaltos, ajusticiamiento de esbirros, hostigamientos a cuarteles y emboscadas al enemigo en movimiento. Las unidades populares acosaban sin descanso a patrullas de la Guardia con bombas de contacto y en algunos lugares se realizaron tomas de pueblos y ciudades como la segunda insurrección de Estelí en abril. Un chilincoco dulcito era el corazón del llanto. A finales de mayo, la columna dirigida por Germán Pomares atacó Jinotega y este cayó en combate. A la unidad y el amor, Germán Pomares llamando. La columna Jacinto Hernández, que entró de Costa Rica por el río San Juan, fue aniquilada por la Guardia en Nueva Guinea, constituyéndose en un gran revés para los insurgentes. En esas mismas fechas, la brigada Pablo Úbeda, integrada por curtidos guerrilleros de la montaña, se tomó los minerales de Rosita y Bonanza y fuerzas del Frente Sur entraron a la colina 155, resistiendo lo suficiente para que iniciara la huelga general y la insurrección final, que se desplegó de manera escalonada en las principales ciudades a partir del 4 de junio de 1979. Nicaragüenses, a la banda, nicaragüenses, a las armas, la insurrección de todo el pueblo triunfará, patria libre. El Frente Sur, reforzado con armas de grueso calibre procedentes de Cuba, Venezuela y Panamá, y con el apoyo de Costa Rica, libró feroz combate de guerra de posiciones contra fuerzas élites de la Guardia Nacional. En el resto del país, los combates para liberar ciudades fueron cruentos, heroicos y desiguales.
Los primeros días hubo reveses en Chinandega, Jinotepe, Masaya y Rivas. En Managua, decenas de milicianos cayeron en los repliegues de Bataola y El Vapor, y el 27 de junio, las fuerzas que resistieron 17 días en los barrios orientales realizaron el repliegue táctico a Masaya, con más de 5.000 pobladores. No se me raje mi compa. Poco a poco los insurgentes fueron avanzando, obligando a la Guardia a replegarse a algunas posiciones. León y Diriamba, el 20 y 22 de junio, fueron las primeras ciudades liberadas. En Estelí, Matagalpa, Carazo, Masaya, Chinandega, Chontales y sus principales municipios, el control sandinista se extendió día a día, reconfigurando una correlación favorable a las fuerzas rebeldes. La milpa está reventando y es tiempo de cosechar. A medida que la victoria se hizo irreversible, varios gobiernos rompían relaciones con la dictadura. Las negociaciones en Costa Rica, lideradas por Humberto y Daniel Ortega, que habían permanecido en ese país, permitieron que el gobierno de Estados Unidos presionara la salida de Somoza a cambio de reconfigurar la Guardia Nacional y conformar una junta de gobierno plural. Estados Unidos buscaba una salida negociada que impidiera el derrumbe total del régimen y la victoria absoluta del sandinismo. La huida de Somoza el 17 de julio y el avance sandinista a la capital aceleró el derrumbe de la Guardia. El 19, todas las fuerzas entraron triunfantes a Managua, encontrando a su paso hombres y mujeres que eufóricos celebraban la victoria, el fin del régimen somocista y la apertura de las compuertas para la construcción de un modelo distinto de sociedad. La sangre de más de 50.000 nicaragüenses fue ofrendada para aniquilar un régimen familiar, corrupto, opresivo y criminal. Millones de personas atiborran la Plaza de la República, hoy llamada Plaza de la Revolución. Todo es júbilo, cantos, vivas al Frente Sandinista y las consignas de patria libre. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre, nicaragüita, yo te quiero mucho. Para los protagonistas de esta historia, Sandino es la herencia de sangre y síntesis de la conciencia nacional patriótica. Carlos, el artífice, el constructor de la vanguardia. Ambos con una vida personal y una mística de compromiso que no tienen paralelo y que el vacío del presente agiganta y evoca a gritos. Sandino es la bandera, Carlos el jefe de la Revolución Popular Sandinista, que aún espera para este tiempo un nuevo relanzamiento. Ay, Nicaragua, Nicaragüita. El FSLN de Carlos Fonseca, protagonista de las hermosas páginas de lucha que hemos presentado, no existe más. La fuerza que hoy gobierna nuestro país es el orteguismo. Este grupo, usufructuando la revolución de 1979, la historia, los símbolos y el discurso, es la antítesis de la heroica gesta del sandinismo y su proyecto. Esta mutación es resultado de la supremacía de los intereses de poder, económicos y políticos, que subyacen en las actuaciones del caudillo y su cúpula política, en estrecha alianza con el capital. Yo te quiero mucho más. Siempre será 19, siempre será 23, siempre será muy heroico, avanzando siempre sin retroceder. Ellos sembraron el sol, ellos sembraron amor, y hoy nosotros defendemos la vida, la cosecha encendida, la revolución.